recuerden que lo que vamos a terminar usando es todo lo mismo que ya estuvimos trabajando. Es decir, voy a agarrar un lapicito de acá, ¿no? Nosotros trabajamos con triángulos, ¿sí? Triángulos rectángulos. De esta forma o de otra forma, ¿sí? Recuerden que escribir acá es muy difícil. Así que, en donde, si yo tenía el vértice acá, decíamos que este ángulo valía 90, ¿sí? Valía 90, y que esto era el vértice A, esto era el vértice B, y esto era el vértice C. Y también que la diagonal era el lado C minúscula, la línea vertical es el lado A minúscula, y la línea horizontal es el lado B minúscula. Y que aparte, en el vértice A está lo que se conoce como ángulo alfa, en el ángulo beta, en el vértice beta está el ángulo beta, y en el 90 grados, que está acá, es el ángulo gamma, ¿sí? Recuerden, esto ya lo hicimos, ya le compartí archivos con esa información y todo, igual ahora voy a agregar otro. ¿Qué pasa? Bajo este triángulo y con esos 6 datos, porque recuerden que un triángulo se define con 6 datos, los 3 lados, que son los de afuera, y los 3 ángulos, que son los de adentro. Con esos datos se definen lo que se llaman las 3 funciones trigonométricas. A saber, son seno de alfa, ¿sí? Vamos a escribirlo acá, seno de alfa, que se dice que es igual a sobre C, coseno de alfa, ¿sí? Que se dice que es igual a B sobre C, esto es todo repaso de lo que ya vimos. Y la tangente de alfa, que se dice que es igual a A sobre B. Listo, esas son las 3 funciones trigonométricas, genéricas para resolver cualquier triángulo. Ahora, acá lo que se me pide es que resuelva el problema 1, ¿sí? Resolver el problema 1. Vamos a poner signo de pregunta como para que esto tenga un poco más de sentido. Y dice, ¿cuál es la altura de una antena si una persona que se encuentra a 250 metros de su base observa su punta bajo un ángulo de elevación de 22 grados? Acá es donde ustedes tienen que imaginar la situación, por eso estos problemas se tornan un poquito difíciles. Lo vamos a ir haciendo con un dibujo. Piénsenlo Me así. mató, profe, yo cero de imaginación. Exacto, por eso estos ejercicios son muy difíciles explicarlo de este modo. Todos los otros que son de calcular, yo sé que ustedes lo pueden hacer, porque si llegaron a sexto es porque calcularlo lo pueden hacer sin problema. Pero acá, cuando tiene que ver con imaginar la situación, suele traer una dificultad. Uno siempre cree que al que le va bien en matemática, estos ejercicios les cuesta más, porque tienen que ver con imaginar la situación y después resolverlo. Pero fíjense cómo vamos a ir de a poco. Dice, ¿cuál es la altura de una antena? O sea, yo tengo que buscar la altura de la antena. La antena, obviamente, va a estar así, ¿no? No va a haber una antena acostada en el suelo. Recuerden que cuando nosotros resolvemos un ejercicio de este tipo, siempre lo que tenemos es una línea horizontal, que puede ser el piso, el ángulo de visión, no importa, pero siempre tenemos una línea horizontal. Y sobre esa línea horizontal empezamos a representar la situación problemática. Entonces, si este es el piso, no queda otra que la antena esté de esta manera. ¿Se entiende? Esto que está acá en rojo es la antena. ¿Hasta acá estamos? ¿Se entiende cómo interpreta la situación? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a resolver estos tipos de problemas, sí o sí tengo que tener una línea horizontal que representa el piso, el ángulo de visión, no importa, pero es una línea horizontal. Y sobre esa línea horizontal empiezo a representar la situación problemática. Bueno, me preguntan cuál es la altura de la antena. O sea que yo primero tengo una antena, listo. A esta antena le tengo que calcular la altura. Me dice, si una persona que se encuentra a 250 metros de la base, ¿sí? Vamos de nuevo. Una persona, lo voy a escribir de otro color, una persona se encuentra a 250 metros de la base. ¿De la base de quién? De la base de la antena. Entonces, si yo estoy acá, bueno, si esto es la base de la antena,
y yo me posiciono acá, ¿qué quiere decir? Que estoy parado a 250 metros de la base. Que esta distancia que está acá, ¿cuánto vale? Yo estoy parado acá. 250. 250. Entonces esto que está acá, esto sí va a ser difícil, vale 250. Ahí está. Entonces, tengo la antena y una persona está parada, ¿sí? A 250 metros desde la base. Y dice que observa su punta. O sea, ¿la punta de quién? La punta de la antena. Quiere decir que si la persona está parada acá, levanta la cabeza y mira hacia la punta de la antena. Me dice que tiene un ángulo de elevación de 22 grados. La pregunta es la siguiente. Recuerden que los ángulos van acá adentro, ¿sí? Van acá, acá o acá. Ese ángulo de 22 grados, ¿en dónde iría? ¿En donde está la punta de la antena o en donde está la persona parada? Porque claramente este que está acá es de 90, ¿sí? ¿Dónde iría ese ángulo de 22 grados? En donde está la antena, arriba en la punta de la antena, o donde está la persona parada. Fíjense lo que dice, ¿eh? Una persona que se encuentra a 250 metros de su base observa la punta de la antena. A ver, me escribió en el chat. Del río puso donde está la persona. Exactamente, es donde está la persona, perfecto. Entonces, fíjense que si yo estoy parado acá y levanto la cabeza para ver la punta de la antena, el ángulo de 22 grados está acá. ¿Se entiende eso, no? Entonces, fíjense cómo Sí. lo que hicimos es plantear la situación problemática leyendo el problema. Son dos renglones que para mí en la trigonometría me representan un montón de cosas. Para este ejercicio en particular tengo un dibujito, así que se los voy a compartir. A ver. Creo que lo tengo por aquí. Sí, acá está. Porque este problema sí viene con un dibujito. Entonces, fíjense cómo se representa la situación. Acá viene representada, ¿no? En algunos problemas se le da la representación, en otros lo tienen que imaginar. Pero fíjense cómo hicimos el recorrido correcto para representar esta situación. Ahora, a mí lo que me piden es que calcule la altura de la antena. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es pensar en mi triángulo que yo armé leyendo la situación problemática, qué es cada dato y cuál tengo que hallar. Vamos a hacerlo así, a ver si puedo hacer esto que se me ocurrió ahora. Voy a agregar el triángulo genérico y después vamos a agregar la resolución. Porque acá no hay que encontrar todo. Acá simplemente lo que hay que encontrar es lo que me pide el problema. Entonces, vamos a ver si inserto una imagen que me sirva. Ahí está. Este es el triángulo genérico, ¿no? Y en este triángulo genérico, yo lo que sé es que... Yo lo que sé es que... Hay que estar, digamos, en presión. Y... La diagonal, por ejemplo, la diagonal, ¿sí? La diagonal, esto que está acá, sabemos que es el lado C. Vamos a escribirlo. Sabemos que toda esta diagonal es el lado C. ¿Sí? Recuerden que puedo interpretar lo mismo acá, ¿sí? Aunque el triángulo esté mirando para el otro lado. No sé si tengo un triángulo mirando para el otro lado. A ver si lo tengo, lo voy a buscar. Sí, tengo un triángulo mirando para el otro lado. Esperen que este lo borro. Así no se nos confunde. Ahí está. Entonces fíjense que tengo el triángulo. Y en este triángulo, ¿qué se interpreta? Como siempre decimos, esta diagonal es el lado C. Este valor de abajo es el lado B. Este valor en vertical es el lado A. Y lo que está dentro del triángulo, en donde está el vértice A, es el ángulo alfa. Y en donde está el vértice B, es el ángulo beta.
y donde está el vértice C es el ángulo gamma. Ahora, dejando eso así como está, ¿sí? Dejando eso así como está, no quiero mover nada, voy a agregar otro cuadro de texto porque lo que vamos a hacer ahora es resolver el problema. Fíjense lo que va a pasar. Si yo miro la representación triangular del problema, ¿qué datos tengo? Por ejemplo, ese 22 grados, ¿quién sería? Es un ángulo, ¿no? Entonces sería alfa, beta o gamma. El 22 grados. Alfa. Alfa. Fíjense que alfa está en el vértice A. Entonces yo puedo mirar este triángulo y mirar el genérico que ya los estuvimos usando varias veces y podemos decir que este es el ángulo alfa, que vale 22 grados. Y además tenemos este 250. Este 250, ¿qué lado sería? ¿El lado A, el lado B o el lado C? De vuelta, profe, no lo escuché. Acá tengo esta parte de acá abajo, en mi representación, es el 250. Ese 250, ¿es el lado A, el lado C o el lado B? Recuerden que el triángulo genérico siempre es el lado B. Siempre el triángulo genérico es así. El vertical es el lado A, el horizontal es el lado B y la diagonal es el lado C. Entonces, si comparamos esta situación problemática con el triángulo genérico que siempre usamos, el que está abajo es el lado B. Entonces, este 250 es el lado B. 250. Y por último, me están pidiendo que encuentre la altura. La altura. ¿Qué lado sería del triángulo genérico? El lado C, el que está de costado. No, O sea, porque contra la pared. este que está acá, claro, contra la pared es el lado A. Este que está acá. Ahí. ¿Por qué? Porque la altura de la antena es esta que está acá. Y si nosotros vemos el triángulo genérico, esta vertical es el lado A. Entonces decimos que a mí lo que me pide el triángulo es que busque el lado A. Y ya teniendo esos datos puedo plantear el uso de alguna propiedad trigonométrica. Piénsenlo así. Tengo el ángulo alfa, tengo el lado B y necesito el lado A. ¿En cuál de las tres funciones trigonométricas aparecen esos tres datos? Tangente. En tangente. Entonces lo que voy a usar para resolver esta situación es la tangente de alfa. Fíjense cómo todo lo que ya hemos estado trabajando se utiliza para esta situación. A sobre B. Y fíjense qué es lo que me queda. Reemplazo los valores que tengo, ¿no? Voy a tener tangente de 22 grados es igual a, que no lo conozco, sobre 250. Y acá es donde usamos la calculadora científica, ¿sí? La pregunta es la siguiente. ¿Qué voy a resolver primero? La tangente de 22 grados. Entonces acá es en donde vamos a la calculadora científica. Les dejo de compartir esto y voy a la calculadora científica que tengo por acá, que quisiera conseguir otra, pero no encuentro otra que sea mejor. Entonces fíjense cómo acá tengo seno, ¿sí? Vamos a ver, esperen que lo escribo. Acá está la función seno, acá está la función coseno y acá está la función tangente. Yo que necesito calcular, tangente. Entonces aprieto tangente, ¿sí? Ahí está. Aprieto tangente, ¿de cuánto? De 22 grados. Y cierro paréntesis. Fíjense cómo aparece acá, ¿no? Tangente de 22 grados. Eso es igual a 0,404 o 0,40, como más les guste. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Volvemos al Word. Que la tangente de 22 grados es igual a 0,40. O sea que lo que yo acá tengo es 0,40 es igual a A sobre 250. La pregunta es la siguiente. Yo estoy buscando lo que vale A. Entonces necesito que la A quede sola
de este lado. ¿Qué debería pasar para el otro lado? Para que la A quede sola. La división, ¿Cómo pasaría el 250 entonces? Para el otro lado. multiplicando. Multiplicando. Entonces lo que yo tendría es 0,40 por 250. Una vez que resuelva esa cuenta, voy a tener la altura de la antena. Porque como vimos y como comparamos, la altura de la antena en el triángulo era el lado A. Entonces, por lo tanto, si hacemos 0,40 por 250, ¿cuánto da? ¿Alguien tiene calculadora por ahí? Si no lo hago acá. 0,40 por 250 es igual a 100. Sí, 100. Esto me da 100. Bueno, ahí está. 100 es igual a A. Entonces obtengo que la altura de la antena es de 100 metros. Vamos a colorearlo ahí. Ahí quedaría. ¿Se entendió más o menos cómo se hizo? Fíjense que lo que hay que hacer es plantear el problema, llevarlo a la trigonometría y después resolver como ya se hicieron las clases anteriores. Recuerden que todo lo que haces en las clases anteriores es para llegar a esto. La trigonometría como operación matemática simple no es de mucha utilidad, pero cobra sentido cuando nosotros resolvemos este tipo de ejercicios. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá este ejemplo? Yo igual después se los voy a subir, les voy a hacer una captura y les voy a subir los ejemplos resueltos. Y después subirle el trabajo. Bueno, vamos a lo siguiente. A ver, siguiente ejemplo. Ejemplo 2, problema 2. Verán que tengo 3 problemas para hacer. No se asusten, los 3 son muy parecidos porque no vamos a, ya lo comenté hace un momento, explicar este tipo de ejercicios es muy difícil por este medio. Entonces lo que hice fue elegir problemas fáciles, ¿sí? Que no sean tan complicados. Yo en una cursada normal tomo ejercicios re complicados, me viven puteando por los ejercicios que tomo. Pero en este caso, por este tipo de cursada, no. Bueno, fíjense lo siguiente, vamos a leerlo detenidamente. Este ya tiene 4 renglones a comparación del anterior, que tenía 1,5. Y dice lo siguiente. La torre, ¿sí? La Torre Eiffel está al borde del río Sena. Entonces, acá yo ya imagino una situación. Tengo el suelo, ¿sí? Tengo el suelo. Y obviamente, ¿qué es lo que tengo? La torre. ¿La torre de qué forma va a estar? ¿De forma vertical o de forma horizontal? Si este es el suelo. De forma vertical. No va a quedar otra que esta que está acá sea la torre, ¿sí? Fíjense que es muy parecido al anterior. Este que está acá es la torre. Ahora, vamos a seguir leyendo. Al otro lado de la torre hay unos jardines públicos conocidos como los Campos de Marte. Muchas veces me dan más información de la que necesito solo para marearme un poco. O sea, a mí no me importa cómo se llaman los campos que están del otro lado, pero el problema me lo está dando. Por ahora lo que me importa a mí es interpretar que lo que yo encontré es el suelo y la torre. Y ahora dice, nos situamos en un punto de esos jardines. O sea, que yo voy a estar parado en algún punto de esos jardines. Por ejemplo, voy a estar parado por acá. ¿Se entiende por qué? Porque del otro, si acá está la torre, del otro lado van a estar los jardines. O sea, acá. No sé si el amarillo se ve bien, así que vamos a agregarle verde. Ahí está. O sea que yo voy a estar parado acá. Si yo estoy parado acá, me dice, bueno, vamos de nuevo, ¿no? Nos situamos en un punto de esos jardines y medimos el ángulo de elevación hasta el punto más alto de la torre, que nos da 77 grados. Entonces acá pensamos lo mismo. Si yo estoy parado acá y miro el punto más alto de la torre, no queda otra que el lado que se forma es este. Y ese 77 grados, ¿en dónde está? ¿En el ángulo acá arriba o en el ángulo en donde está la persona? Ese ángulo. O sea, fíjense que el problema dice,
nos situamos en un punto de los jardines, o sea que voy a estar parado por acá, y medimos el ángulo de elevación hasta el punto más alto de la torre. Quiere decir que el ángulo de elevación, ¿en dónde empieza? ¿En la persona o en la torre? Empieza en la persona. En la persona. Claro, porque fíjense que me dice, mido el ángulo de elevación hasta la punta de la torre. En cambio, si hubiera sido al revés, si me hubiera dicho mido el ángulo de elevación, ¿sí? O mido el ángulo hasta la persona, me estaría dando a entender que el punto final es la persona. Pero acá esta palabra, hasta el punto más alto de la torre, me está dando a entender que el punto final en donde yo trazo esta recta verde, el punto final, es la punta de la torre. Entonces no queda otra que este ángulo sea el de 77 grados. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora, sabiendo que la Torre Eiffel tiene una altura de 300 metros, determinar la distancia que nos encontramos de dicha torre. Es decir, el 300 metros, a ver si puedo agarrar otro color, acá. El 300 metros va de este lado, o sea, en donde está la torre o en el piso. El 300 metros va en la torre o en el piso. En la torre. En la torre, porque claramente acá me está diciendo, sabiendo que la torre tiene una altura de 300 metros, quiere decir que la torre mide 300 metros. Entonces ahí ya está, ya tengo la información necesaria para empezar a resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque vamos a pensarlo así. Y obviamente acá lo que me aclara dice determinar la distancia que nos encontramos de dicha torre. O sea, ¿qué distancia me está pidiendo que calcule? ¿La distancia verde o la distancia negra? Vámonos. La distancia. Volvemos a leerlo, mirá. Determinar la distancia a la que nos encontramos de dicha torre. Cuando me piden la distancia siempre me están pidiendo de la base. A ver, acá me escribieron en el chat y dice la distancia negra. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo estoy parado acá, la distancia a la que estaría para llegar a la torre sería caminar por la línea recta, ¿se entiende? O sea, recuerden que yo mido la distancia en base al movimiento que debo hacer. Si yo estoy parado acá en una calle y la torre es esta, ¿cuál es la dirección hacia la torre? ¿La verde o la negra? La negra, o sea, yo no puedo, a menos que vuele, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es, porque este sí es un problema habitual cuando a mí me dicen que hay un pájaro y un pájaro se dirige en línea recta hacia la punta de la torre. Ahí sí me podrían estar preguntando la distancia diagonal. Pero acá, como bien dijo, como dijo Ariel, ¿sí? La distancia es la negra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy buscando este lado de acá abajo. A ver cómo le agrego. Se lo voy a agregar así. La distancia que yo estoy buscando es esta de acá abajo. Ahí está. Perfecto. Entonces, ahora vamos y recordemos esta característica de cómo representamos nuestro triángulo genérico. ¿Sí? Nuestro triángulo genérico, recuerden que lo representamos así. Yo puedo escribir acá porque después, como les voy a grabar la clase, como les voy a subir grabada la clase, no sería un problema. Nuestro triángulo genérico... Profe, me parece que le mandaron un mensaje en el grupo. Uy, a ver, ¿qué pasó? Ah, no se pudo unir a la clase. Ah, sí, esperen que le contesto. La grabo. En un rato ya la subo. Recuerden que una de las cosas más importantes también es entrar en el trabajo, ¿sí? Que seguramente va a ser para, hoy estamos martes, para el viernes. Lunes, capaz, solo porque el lunes es feriado. Bueno, entonces, volvamos a esto que estamos acá. El triángulo genérico, cuando yo lo trabajo, tengo lo siguiente, ¿no? No importa para dónde esté mirando el triángulo, siempre va a pasar lo mismo. Si yo tengo definido el triángulo de esta manera,
así, yo sé que acá está el ángulo de 90 grados y es el vértice C, mayúscula. Que acá está el ángulo alfa y es el vértice A. Que acá arriba está el vértice B. Todo mayúscula, ¿no? Y de esa manera empiezo a definir los lados. ¿Por qué? Porque el lado que está de forma horizontal siempre es el lado B. El lado que está de forma vertical es el lado A. Y la diagonal es el lado C. Entonces, teniendo en cuenta eso, no voy a borrar estos dibujitos porque los vamos a usar, teniendo en cuenta eso. No, eso no quería hacer. Ahí está. Teniendo en cuenta eso, no me deja hacer lo que quiero. Ahí está. Ahora sí. Teniendo en cuenta eso, si yo planteo la siguiente situación, ¿no? ¿Qué datos tengo? Por ejemplo, el 77 grados, ¿qué dato sería? Es un ángulo, ¿no? Entonces puede ser alfa, beta o gamma. ¿Quién sería en este caso? Sería alfa. Sería alfa. Entonces lo que yo tendría acá es que alfa, fíjense que en estos ejercicios son bastante sencillos, ¿sí? 77 grados. El 300, ¿qué dato sería del triángulo genérico? El 300 dijo, ¿no? Sí, Sería el A. el A, exactamente. Entonces A sería 300. Uy, me fui. Y el que estoy buscando, que sería el de abajo, el lado negro, ¿qué lado sería? ¿El lado B o el lado C? El lado B. El lado B. Entonces ya acá tengo toda la información necesaria, ¿sí? Para resolver el problema y dar respuesta al problema. Bueno, voy a borrar todos estos dibujitos, ¿sí? Y vamos a volver a las propiedades trigonométricas. En definitiva, ahí está, borrar. Listo. Obviamente lo ideal sería que después ustedes, todo esto que acabamos de escribir, lo tengan a mano. Entonces, ya teniendo esos datos, voy a decir, bueno, a ver, ¿cómo resuelvo el problema? ¿Y qué datos tengo yo? Las propiedades trigonométricas, que son estas tres que tenía acá, ¿sí? Estas son las propiedades trigonométricas que definen la relación del triángulo rectángulo. ¿Qué dato tiene? El alfa, el A y el B. Seno, coseno o tangente. Puede ser tangente. Exactamente, tangente otra vez. Normalmente estos ejercicios de alturas y distancias se resuelven con tangente, pero está bueno que lo veamos también así. Entonces, voy a usar tangente y voy a empezar a reemplazar, porque acá lo que va a pasar es que el problema se va a resolver de una forma un poco distinta, ¿no? Fíjense que si nosotros empezamos a reemplazar, lo que nos queda es la tangente de 77 grados, ahí está, es igual a A, que vale 300, dividido B, que es el que estoy buscando. Y como siempre, ¿qué es lo primero que resuelvo acá? La tangente de 70. De 77. Entonces vamos a la calculadora científica. Recuerden que pueden descargarse la que quieran, ¿sí? ¿Dónde tengo la calculadora? Aquí. Ahora sí. Entonces, acá lo mismo, ¿no? Fíjense que tengo seno, coseno y tangente. En este caso me piden que calcule la tangente de 77 grados. Que eso es igual a 4,33. Hay un montón de números, pero siempre vamos a usar los dos después de la coma. O sea que esto es 4,33. Volvemos al Word. Acá está. Esto quiere decir que lo que me queda es 4,33 es igual a 300 dividido A. Acá tengo un problema. La incógnita está abajo. Yo para resolver el problema necesito que la incógnita quede arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Cuando la letra está abajo. Fíjense que en el anterior era distinto, la letra estaba arriba. Miren, vamos a verlo. Acá, fíjense, la letra estaba arriba. Entonces directamente la dejé acá.
Pero acá la letra quedó abajo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá va, bueno, ¿ves? No, yo reemplacé mal. No, estaba bien ahí. La ves, ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué debería hacer para que la letra quede arriba? Pasar el 4,33 para abajo y la B para el costado. Exactamente. Lo que vamos a hacer, esta aclaración que siempre hago, la letra va para acá arriba y el 4,33, como bien dijo Alejandro, va para abajo. Por lo tanto, lo que a mí me queda es que B es igual a 300 sobre 4,33. Que la fracción, como todos sabemos, es una división. Entonces, ¿qué cuenta debería hacer yo? 300 dividido 4,33. Que esa cuenta, ¿cuánto me daría? La hago acá, 300 dividido 4,33. Esto es igual a 69,28. Entonces, esto es 69,28. ¿Y esto qué es? La distancia a la que me encuentro desde un punto a la base de la Torre Eiffel. Esta es la respuesta al problema. Sería 69 metros, si quieren. ¿Se entendió cómo se hizo este? Sí. Creo que el que viene es un poquito más difícil, no lo sé, porque no me lo acuerdo. Ya lo tenía preparado hace rato. Sí, este es más difícil para responder la pregunta, que es otra cosa. A ver si puedo, que quiero hacer esto. Ahí está, así se ve mejor. Tengo más espacio en blanco para hacer el dibujo. Lo mismo. ¿Sí? Esperen que voy a pegar la... Voy a ver si puedo pegar el triángulo genérico. Pasa que el triángulo genérico no lo tengo con alfa, beta y gamma. Después lo hago. Listo. Después lo hago. Bueno. Vamos desde poco, ¿no? Fíjense lo que pasa. Un radar meteorológico, repito, hay a veces demasiada información que no me sirve, que está solo para marearme un poco cada vez que leo el problema. Un radar meteorológico es capaz de medir tanto el ángulo de elevación hasta el punto más alto de una tormenta, como la distancia horizontal a la tormenta. Ahí hay información. Si una tormenta se encuentra a una distancia horizontal de 85 kilómetros y tiene un ángulo de elevación de 3,7 grados, ¿podrá un avión que es capaz de volar hasta 11 kilómetros de altitud hacerlo sobre la tormenta? Yo sé que ustedes pueden agarrar un lapicito y escribir acá encima. Entonces, pero lo vamos a hacer igual de a poco. Primero, como siempre, lo que vamos a plantear es la distancia del suelo, ¿no? Vamos a tener un piso acá. Vamos a tener un piso. Si este es el piso, no este es el suelo, ¿la tormenta va a estar en el aire o sobre el suelo? En el aire. Va a estar en el aire. Entonces quiere decir que tranquilamente la tormenta está acá. Esperen que lo voy a hacer en un costadito. Entonces, quiere decir, ¿sí?, que la tormenta tranquilamente puede estar acá. Está acá la tormenta. ¿Sí? Esa es la tormenta. Una pequeña tormenta, pero está ahí. Y me dice que la distancia horizontal, o sea, el radar meteorológico está en el suelo, ¿sí? El radar meteorológico está acá. Y lo que mide ese radar es el ángulo de elevación, o sea, el ángulo que se define de acá hasta acá, o sea, este, ¿sí?, que es de 3,7, es un número bastante feo, 3,7 grados, y mide el 85 kilómetros. La pregunta es la siguiente, leyendo el problema. El 85 kilómetros es la recta roja que acabo de marcar o la distancia negra. El 85 kilómetros es la recta roja o la distancia negra. Léanlo, ¿eh? Si una tormenta se encuentra a una distancia horizontal de 85 kilómetros. Ese 85, ¿va en lo rojo o en lo negro?
Del río dicen en negro. Es excelente, porque fíjense que dice distancia horizontal. Entonces, la palabra está acá. ¿Cuál es la recta horizontal? ¿La recta negra o la recta verde? Digo, la recta roja. La recta negra. Entonces, esta recta negra que está acá es lo que vale 85. Entonces ya queda planteado el problema. ¿En dónde está ahora la dificultad? Es en la pregunta. Me dice, ¿podrá un avión que es capaz de volar hasta 11 kilómetros de altitud hacerlo sobre la tormenta? O sea, me están preguntando, ¿hay un avión que puede volar como máximo una altura de 11 kilómetros? ¿Sí? El avión puede volar a una altura desde el suelo al piso de 11 kilómetros como mucho. Ahora, si la altura máxima que puede alcanzar el avión es de 11 kilómetros, ¿puede o no volar por arriba de la tormenta? ¿Qué debería encontrar para responder esa pregunta? ¿Qué debería encontrar para responder la pregunta si el avión puede o no volar por arriba de la tormenta? ¿Los ángulos? No. El lado ¿El rojo. lado rojo? Exactamente. ¿Por qué? Porque el lado rojo que define la altura a la que está la tormenta. Por ejemplo, si a mí esto me da 9, ¿no? Si la tormenta está a 9 kilómetros, ¿puede volar el avión por arriba de la tormenta? Sí, porque el avión llega hasta 11. Ahora, si la altura del suelo a la que está la tormenta es 15 kilómetros, el avión no puede. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hago para responder esa pregunta? Primero averiguando a qué altura del suelo está la tormenta. ¿A qué altura del suelo está la tormenta? Y para eso, obviamente, vamos a usar las propiedades trigonométricas. Primero lo que vamos a hacer es definir, ¿sí? Los datos que tengo. Ya ahora no voy a dibujar el triángulo genérico. Directamente les voy a pedir que me digan qué significa cada dato. Por ejemplo, el 3,7 grados. ¿Quién sería? Recuerden que los ángulos son alfa, beta o gamma, ¿eh? Los ángulos son alfa, beta o gamma. Alfa. Cuando hablamos de grados, siempre estamos hablando de un ángulo. Alfa, beta o gamma. En este caso es alfa. Uy, qué mal que escribí alfa. Ahí está. Ahora sí. El 85. ¿Quién sería? ¿Qué lado sería el 85? ¿El lado A, el lado B o el lado C? ¿Lado B? El lado B, exactamente. Entonces el 85 es el lado B. Y como estoy buscando H, en este caso lo que estoy buscando es el lado A. Ahí está. Y otra vez, fíjense que tengo alfa, B y me falta A. No queda otra que buscar la tangente del ángulo, la tangente para el triángulo. Es decir, que lo que voy a hacer es la tangente de alfa. Por eso les digo que normalmente estos ejercicios se resuelven casi todos con tangente. ¿Les puede tocar otra cosa? Sí. Pero son muy pocos los casos en que me toca otra cosa. Porque siempre se habla de altura o distancia horizontal. Es muy difícil que me pidan esta diagonal. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la tangente de 3,7 grados. Esto es igual. ¿Cómo quedaría del otro lado? Armada la fórmula. Quedaría el A sola, poniendo el A de vuelta, y la B 85. Perfecto. A sobre 85, entonces. Excelente. ¿Qué debería calcular entonces?
Debería calcular la tangente. La tangente. Entonces, para eso vamos a recurrir otra vez a la calculadora. Fíjense bien que acá dice 3,7, no dice 37 grados. Entonces, a veces ese resultado suele ser un número bastante feo, pero no significa que no lo podamos calcular. Borramos todo esto, este acá, y hacemos la tangente de 3,7. ¿Ven? Que acá aparece como corresponde, 3,7 grados. Eso es igual a 0,06. Siempre recuerden usar dos números después de la coma, porque a veces suele pasar esto, y me ha pasado en clases que me ponen 0,0 y eso después les da error. Entonces vamos a poner 0,06, ¿sí? Bueno, volvemos al Word y sabemos que la tangente vale 0,06. Entonces lo que yo tengo es 0,06, 0,06, que es igual a A sobre el 85. Para que la A quede sola de este lado, ¿cómo pasa el 85 para el otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Entonces lo que me queda es 0,06 por 85. Y una vez que encuentre ese valor, lo que voy a hallar es la altura de la tormenta. Eso es 0,06 por 85, esperen que lo calculamos. 0,06 por 85, eso es igual a 5,1. Entonces esto me da 5,1. ¿Ese 5,1 qué es? La altura a la que se encuentra la tormenta. O sea, si yo estoy parado en el suelo y miro para arriba una tormenta, esa tormenta estaría a 5,1 kilómetros de altura. La pregunta es la siguiente. Entonces el avión sí la puede volar, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, el avión puede volar sobre la tormenta. Perfecto. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Se entendió? Sí, bastante fácil.